Conflictos sociales y desafíos del transporte de carga. Va a moderar este panel la periodista Claudia Palacios, bienvenida. Y también quiero invitar a la doctora Daniela Gómez Rivas, viceministra de Defensa, a la doctora Jennifer Pedraza, honorable representante a la Cámara, y al doctor Hernán Cadavid, honorable representante a la Cámara. Bienvenidos, este espacio es de ustedes. Bueno, mientras tanto, recordarles a todos ustedes que pueden participar, comentar, escribir a través de las redes sociales @FedeTranscarga lo que está sucediendo en el marco de este encuentro para que el país se entere de todos estos temas que se están abordando. Gracias. Muchas gracias, Katy. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué gusto estar aquí en mi tierra, en mi Valle del Cauca, para hablar de un tema que es crucial para todo el país, pero que en la capital del Valle se siente de manera muy especial porque es el corazón de la logística colombiana. Vamos a ver si nos alcanza a oír por ahí donde esté la representante Jennifer Pedraza, que entiendo que ya llegó y está entrando. Mientras ella llega, pues quiero saludar a los dos invitados que ya tenemos en el panel, a la viceministra de Defensa Daniela Gómez Rivas y al representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid. Muchas gracias por estar acá. Y voy a empezar haciéndoles una pregunta a ustedes que obviamente tiene todo que ver con el tema de este panel. Levanten la mano quienes en el transcurso de este año han padecido por algún bloqueo vial en las carreteras de Colombia. Y ahora levanten la mano quienes ese padecimiento ha sido, llamémoslo, simplemente estrés, solamente estrés. Y nadie levantó la mano. Ah, bueno, por allá unas. Estrés más pérdida de plata o de carga o de una consecuencia económica relevante. Listo. Bueno, y los que ni estrés ni pérdida de plata o consecuencia económica, ¿cuál ha sido la consecuencia? ¿Quién quiere por allá levantar la voz y decir, esta ha sido mi consecuencia? A ver, ¿quién quiere animarse ¿Cómo? Alguien por allá dijo algo que yo no alcancé a entender. Vía Buenaventura, en fin, ahí llega la representante Jennifer Pedraza, muchas gracias. Bienvenida, adelante. Viene corriendo. Hola. Ella está diciendo que ya llegó temprano, solo que se embolató. Que el sitio es muy grande. Bueno, yo creo que la representante alcanzó a ver las respuestas a la pregunta que estaba haciendo. Es quién ha padecido este año por algún bloqueo en las vías. La mayoría de las personas aquí presentes levantaron la mano. Yo quise empezar con esta participación del público para evidenciar algo que yo sé que no es extraño para nuestras dos panelistas y nuestro panelista, que es que realmente pues cada día, los bloqueos son el pan de cada día. Hemos tenido alrededor de 1000 bloqueos en las vías de Colombia entre el año pasado y este. En este año, a abril, iban 212 bloqueos, si mi memoria no me falla. ¿Cómo puede un sector enfrentarse al día a día, construir país con este gran desafío? Esa es la pregunta que tengo para ustedes, pero quiero empezar con la viceministra Daniela Gómez,
para que, porque yo sé, viceministra, pues que ustedes han hecho muchas cosas desde el Ministerio de la Defensa, pero para que le cuente a este público qué se ha hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y pues de cara a la realidad, qué cosas nuevas hay que hacer. ¿Está prendido? Sí, perfecto, gracias. Bueno, buenos días para todas y para todos. Primero es un gusto estar aquí con mis compañeros de panel. Un saludo a los representantes, a Claudia. Sí, desde el Ministerio de Defensa hemos hecho diversas estrategias, digamos, para evitar la afectación del transporte de carga en las vías. No obstante, hay que también dejar muy claro que el derecho a la protesta es un derecho que suele incomodar y suele estar en tensión con otros derechos de los ciudadanos. En esa medida, desde el 2021 existe el protocolo para atención de protesta social. Este no ha sufrido ningún cambio. No obstante, al interior del Ministerio de Defensa modificamos la directiva de uso de la fuerza de la unidad de mantenimiento del orden en el marco del proceso de reforma policial que viene desde hace ya varios años, no inicia en este gobierno, y allí se da la transformación justamente del UNDEM. Como gobierno nacional sí hay una actitud, digamos, que prioriza el diálogo, tal como lo mandan las leyes colombianas, y esto ha logrado a nivel global una reducción de aproximadamente el 12% en los bloqueos de carretera a nivel nacional. Esto no obsta para que aún sean muy grandes el número de bloqueos, especialmente, como lo mencionaba Claudia, en el suroccidente del país, en el Cauca, Nariño, Valle del Cauca, pero particularmente en el Cauca. Este año han habido situaciones particulares en este departamento, como por ejemplo una renuncia de varios de los profesores elegidos por concurso público de méritos, dadas las circunstancias de conflicto armado que tenemos. En este momento desarrollamos en el Cauca la operación Mantus. Decidimos tomar la ofensiva, levantar el cese al fuego y tomar la ofensiva contra los grupos armados organizados, y esto ha desatado una serie de ataques terroristas contra unidades militares y de policía a lo largo del departamento. No obstante, hemos aumentado más del 40% entre las bajas, las capturas, las desmovilizaciones y sometimientos en este departamento. Y a pesar de que se han presentado 20 ataques terroristas con uso, por ejemplo, de drones, hemos evitado más de 182, con prevención, con inteligencia, etcétera. En el sector de carga particularmente, para evitar la comisión de delitos contra el sector, hemos venido haciendo en reuniones justamente con la Federación de FEDETRANSCARGA, unas reuniones en las que hemos coordinado y pactado estrategias específicas para esta zona suroccidental del país. Estamos entonces acompañando a varios de ustedes, especialmente los productores agrícolas, en caravanas por la vida, y esto es una invitación para que se pongan en contacto con los grupos Gaula y con la DICAR. Las hacemos diariamente y acompañamos justamente esta carga. También tenemos un plan de capacidades muy grande que está cerrando las brechas que teníamos, que eran casi del 55% en los grupos Meteoro y los Gruli, que son quienes atienden las carreteras. Y son estos justamente los que responden a estas movilizaciones sociales acompañados del UNDEM. Esto entre otras muchas, digamos, experiencias que podría contarles y que espero las abordemos después. Sí, viceministra, entonces usted lo que nos está diciendo es, sí, sabemos que hay un reto grande, pero podría ser peor. O sea, sí hay cosas que estamos haciendo que están dando resultados, sabemos que no son las suficientes porque los retos son enormes. Así es. Hay una cosa particular en la movilización social, y ya hablando como técnica, un poco más que como viceministra, hablo como académica, y hay cosas que son, digamos, contraintuitivas. Pero por lo general, cuando tenemos el gobierno toma la actitud de confrontación con los manifestantes, eso lo que suele es demorar
mucho más el levantamiento de los retenes. Y también aumenta mucho más el número de paros. Nosotros hemos intentado no criminalizar la protesta. Por ejemplo, a pesar de que tuvimos la semana antepasada un paro de 3 días de transportadores en Nariño, pues nosotros ni siquiera contemplamos la posibilidad de incautar camiones, que en otros gobiernos se ha hecho. Priorizamos siempre el cumplimiento. Ahora es un reto estructural, porque finalmente hemos encontrado pliegos de peticiones que vienen de hace 23 años, que no están cumplidos, y las comunidades salen todos los años a exigir el cumplimiento, pero es tal el retraso que tenemos en la suscripción y cumplimiento de los acuerdos que suscribimos que es estructural el problema. Bueno, voy a darle la palabra a los representantes que nos acompañan, pero quiero dejar una pregunta planteada para abordarla más adelante. Y usted misma lo dice, de pronto hay medidas que son contraintuitivas, es decir, no confrontar para ustedes como gobierno es pues la manera adecuada, pero seguramente para la gente que está con una carga parada en una carretera, pues eso no tiene ningún sentido, porque lo que necesitan es que despejen la vía para que puedan pasar y que puedan trabajar los que están trabajando por el desarrollo del país. Entonces eso para más adelante explicárselo a la gente. Representante Cadavid, sobre ese, yo sé que usted ha tomado notas y tiene varias cosas que decir, pero y adelante con todo lo que quiera decir, pero específicamente sobre esto que nos dice la viceministra, no confrontar porque confrontar hace que arrecie más la protesta, si entendí bien. Me imagino que usted tiene una visión diferente al respecto. ¿Cuál es? Bueno, Claudia, muchas gracias a usted, un gusto enorme. Henry, Arnulfo, Fedetranscarga, gracias por este esfuerzo que es de país. Y para ser muy puntual, varias cosas. Mire, primero, yo no sé a qué hora el concepto de autoridad pasó de moda, o hablar de autoridad entonces se convirtió en una herejía en Colombia. Entonces el concepto de autoridad se ha desmoronado en este país y resulta, con todo respeto, señora viceministra, que no son retenes, son bloqueos ilegales. Y yo creo que a las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre para poderle dar el tratamiento que corresponde, Claudia. Eso es lo primero. El segundo punto. Los bloqueos se han considerado, por lo menos los bloqueos ilegales se han considerado a la luz de la legislación colombiana como un delito. Yo quisiera decir que en gran medida quienes agitaron este país en el año 2021 con bloqueos ilegales incorporaron esa forma de movilizar o de agitar la opinión pública, y cuando fueron gobierno hoy no tienen la capacidad de desmontar y se ven en esa contradicción conceptual. Entonces dicen, nosotros no queremos confrontar porque entonces superamos derechos. Perdón, ¿dónde está el derecho fundamental de las personas a movilizarse o la libre locomoción? Y yo creo que ahí hay un muy mal planteamiento por parte del gobierno nacional cuando ha abandonado el concepto de autoridad y cuando ha desmoronado la institucionalidad en este país, no solamente en materia de orden público, Claudia. En materia de institucionalidad del sector transporte en Colombia, yo quisiera simplemente arrojarles algunas cifras a ustedes muy rápidas para que se vean cómo no hay referencia a institucionalidad. La Agencia de Seguridad Vial ha cambiado 4 veces de director en 2 años. La Agencia de Infraestructura, la ANI, en 3 ocasiones. El INVIAS lo han modificado en 5 ocasiones la dirección. La Unidad de Infraestructura de Transporte en 5 ocasiones. La pregunta es, ¿qué institucionalidad manda un mensaje de confianza o de certeza en una circunstancia como esa? Y si yo me fuera a pasar a hablar un tanto el tema de seguridad y defensa, seguramente justificaciones habrá, pero quisimos darnos a la tarea de entender qué estaba pasando con la moral de la fuerza pública, que tiene la responsabilidad de brindar las garantías de seguridad al transportador, al empresario, a la carga, etcétera. Y resulta que del 7 de agosto a la fecha son más de 22.000 personas, miembros de la fuerza pública, los que han solicitado el retiro voluntario. ¿Qué está pasando? Allí tiene que haber unos elementos sobre los cuales el país entienda que no hay referente de autoridad, que incorporaron el bloqueo como un instrumento de movilización y protesta y que hoy son incapaces de controlarlo, que hoy hay un Estado que no es capaz de brindarle garantías a una actividad económica como la del transporte, pero que adicional a eso
Puedo equivocarme en la cifra, fueron más o alrededor de 20 conductores asesinados en el año 2023. Así que aquí no estamos haciendo solamente diagnósticos. Aquí hay una situación verdaderamente real, aquí hay un desmoronamiento de la autoridad, aquí les dio miedo volver a hablar de autoridad y consideran que cuando se plantea el uso de la fuerza en los momentos en que es necesario y legítimo hacerlo, pues entonces estamos vulnerando derechos, pero no estamos teniendo en cuenta al transportador que perdió su carga, al transportador que se quedó 3 y 4 días aguantando hambre, a la empresa que perdió su inventario y a la falla o al cumplimiento de la competitividad y la falta de confianza que está teniendo este país, Claudia. Gracias. Ya en un momento le doy paso a la viceministra para que conteste lo que directamente le ha planteado el representante, pero ahorita quiero darle la palabra a la representante Jennifer Pedraza, pues para que haga sus primeros comentarios acerca del tema de este panel, pero específicamente, representante Pedraza, quiero formularle la pregunta en estos términos. Usted se dio a conocer en Colombia como una líder estudiantil que hizo protesta social, que implicó hacer bloqueos también de vías en ciudades. Yo no recuerdo si también en vías, no, intermunicipales no, ¿cierto? Pero sí dentro de ciudades. Bueno, pero bloqueos, cortes de la movilidad. Y bueno, usted es hoy en día ayudó a que este gobierno llegara al poder, pero es crítica del gobierno, es independiente hoy en día. Y yo quisiera saber, como una persona que ha defendido y que ha protagonizado la protesta social, ¿cuál es su mirada de cómo el gobierno está manejando estos bloqueos que tienen un impacto, pues como ya lo hemos visto, muy fuerte en muchos sectores, pero en este específicamente de la logística y la carga? Gracias, Claudia. Muchísimas gracias en primer lugar a Fede Transcarga por la invitación. Para mí es un honor volver a estar aquí con ustedes. La última vez que nos vimos fue en Bucaramanga y de verdad que pues cuentan con esta curul en el Congreso para defender la producción, la comercialización y el transporte de carga como uno de los sectores más productivos. Representa el 5% del Producto Interno Bruto y el 90% del transporte de carga al final hoy se realiza por vías terrestres. Así que para mí este es un debate de país y estoy muy contenta de estar aquí. Habiendo dicho esto, me gustaría hacer un poquito de zoom out, de como ampliar un poco el foco de la conversación, porque entiendo que este sea el tema coyuntural que hoy convoca y que se pone de presente de parte del público frente a los bloqueos que hoy se está viviendo, en especial en el puente de Rumichaca. He tenido la posibilidad de conversar con algunos de ustedes y con algunas antes de entrar a este foro y me han compartido o me han comentado que estos bloqueos provienen en principio de algún sector también de camioneros y de camioneras que hablan o que protestan frente a la inseguridad que están viviendo en las vías, e incluso que hay un debate también del sector lechero que está muy preocupado porque a partir del 2025 van a empezar la importación de lácteos y de lactosueros de la Unión Europea sin ningún tipo de protección comercial. ¿Por qué, Claudia, hago este zoom out? Porque yo creo que lo que está aquí de fondo, viceministra, también, no es solamente cómo se atiende la protesta social, de la que yo por supuesto soy defensora siempre que sea de forma pacífica como la Constitución lo ordena, pero acá hay un problema de fondo en donde yo creo que el gobierno debería poner la lupa, y lamento que no esté el Ministerio de Transporte y lamento que no esté el Ministerio de Hacienda, y es la crítica situación de la economía colombiana. Entonces salen los lecheros o los camioneros a protestar y no se trata solamente de dejarles ahí, dejarles en visto, mandarles un comité para que establezcan una mesa, sino que se trata de atender las necesidades que estos sectores ponen sobre la mesa, y a mi parecer eso no ha tenido una atención suficiente. Vean, aquí como Fede Transcarga, y quiero apelar a la memoria de ustedes, protestamos cuando el gobierno decidió que iba a incrementar el precio de la gasolina. Hoy el gobierno está anunciando que el precio del ACPM, que el precio del diésel va a subir, e inician señalando que va a ser inicialmente por los grandes contribuyentes, pero todos y todas sabemos que en el mediano plazo la apuesta del gobierno es subir, casi duplicar el precio del galón del ACPM. En un país que es el tercer país de los costos más altos de peajes y uno de los que peores vías tiene, a mí me parece que hay que hablar sobre la economía, hay que hablar sobre cuál es la salida que le está ofreciendo el gobierno nacional, no solo a esos lecheros y a esos camioneros que hoy están protestando, sino a todo el sector del transporte.
Por eso es que al final se generan este tipo de protestas que yo quisiera que no tuvieran que llegar a bloquear la vía panamericana, sino que se atendieran estos reclamos de la gente de fondo, porque de lo contrario vamos a seguir enfrentándonos entre dos sectores que requieren apoyos y un respaldo del gobierno, y no que el gobierno se siente a comer crispetas mientras los camioneros que tienen apuestas de todo el país pues tienen que enfrentarse con sus mismos colegas que hoy están protestando ante la inseguridad. Es que TikTok está lleno de videos de camioneros que tienen que parar porque aparecen bloques de 50, 100 personas y los obligan a bajar, se los roban, salen con machetes. Entonces ahí claro que hay un problema que hay que atender, y yo quisiera que no pensáramos solamente en el corto plazo, que yo entiendo que es la urgencia que hoy se nos pone de presente, pero a mí me parece, y viceministra, le quiero agradecer que usted esté acá porque usted es la única voz de gobierno que hoy quiso venir a atender este foro, y no es la primera vez que el gobierno deja plantado a Fede Transcarga. Ya en varias ocasiones se les ha invitado y no ha habido poder humano que logre, por ejemplo, que el Ministerio de Transporte o que el Ministerio de Hacienda les tenga en cuenta. Yo quisiera sugerir eso. No podemos abordar el problema de la protesta solamente desde una perspectiva de represión, porque en el pasado tampoco nos ha dado frutos, pero sí hay que atender de fondo los reclamos de la ciudadanía, que al final yo creo que coinciden plenamente con lo que ustedes están viviendo hoy como empresarios del sector del transporte. Es increíble la desidia con la que el gobierno atiende los temas de la economía, Claudia, y al final si uno no atiende los problemas de fondo, pues vamos a quedar no solamente tratando el síntoma, pero no vamos a tratar el virus. Y creo yo por ejemplo suscribo esa alerta que han planteado en el comunicado que sacaron diciendo que aquí está en riesgo una cantidad de riqueza importante. Pero viceministra, no basta solamente con decir no vamos a reprimirles, cosa que yo celebro, sino hay que atender de fondo los motivos por los cuales la gente está protestando, y en eso yo creo que el gobierno no ha sido suficiente. Nos decía la viceministra hace un momento, que la atención de fondo es muy compleja porque las comunidades, cuando bloquean en muchas ocasiones, es porque están reclamando que se cumpla lo que se firmó en acuerdos de años anteriores, y que son reclamos que no se pueden atender, si le entendí bien, de la noche a la mañana. Yo quiero que usted nos hable de eso, quiero que nos hable de lo que planteaba el representante sobre el principio de autoridad, que es autoridad para este gobierno. Pero más allá de eso es, bueno, estas personas que están acá hoy viéndonos, que tienen la oportunidad de tener la voz del gobierno a través suyo, ¿con qué se van a ir? ¿Con que las cosas van a seguir igual? ¿Con que hay que tener paciencia? ¿Con que hay que esperar a que cambie el gobierno o llegue uno de otra mentalidad? ¿O con qué? Muchas gracias. Antes de contestar tu pregunta, quiero hacer como un fact-checking. Qué pena, representante. Pero quiero contarle que durante los primeros 22 meses de gobierno, las salidas de miembros de la fuerza pública se ha reducido un 30% respecto al gobierno anterior. Y en el caso de retiros voluntarios, la comparación de la cifra que usted da con el gobierno anterior es menos 12%. Esto se debe porque es la primera vez en la historia de Colombia que aumentamos, por ejemplo, a un salario mínimo la bonificación para soldados regulares, aumentamos un 50% las partidas de alimentación, entre otros. Es decir, nos hemos enfocado y hemos gastado gran parte de nuestro presupuesto en el bienestar de la fuerza pública. Ahora sí, frente a su pregunta particular. Frente al concepto de autoridad existe también diferentes tensiones frente a la percepción y lo que es realmente la seguridad y la autoridad. Entonces, la percepción de seguridad no siempre coincide con la realidad en la seguridad, y tampoco desconoce las vivencias personales y particulares de todas las personas que nos enfrentamos a un país como Colombia, que es un país definitivamente violento, de los más violentos del mundo en su historia, no es tampoco un hecho sobreviniente, digamos. En este sentido, como les estaba explicando, Fede Transcarga creo que puede dar fe de ello. El sector de transporte ha sido una prioridad para el Ministerio de Defensa. Hay un apartado específico sobre esto en la política de seguridad, y hemos venido trabajando en acuerdos justamente con el sector de transporte para mejorar unos requisitos que son indispensables. Por ejemplo, por cada peaje en Colombia se paga
un monto para que esto se vaya a la seguridad en carreteras. Y ahí quiero hacer una diferencia con la Agencia de Seguridad Vial, que trata más bien el tema de seguridad en carreteras, pero no seguridad pública ni ciudadana, sino el tema de conducción, accidentes de tránsito, lesiones. O sea, es diferente al ámbito de la seguridad y la defensa. Y allí entonces vinimos haciendo el balance y nos habíamos dado cuenta que estaban mal estructurados los gastos. En ese sentido, reestructuramos el convenio que tenemos con Invías, porque, como les mencionaba anteriormente, al inicio del gobierno, la reducción de las capacidades de la policía de carreteras, los Gruli y los Meteoro era de más del 50%. Sus carros estaban obsoletos, no tenían puestos de avanzada sobre las vías, entre otras. Esto lo bajamos del 50 al 22. Esto quiere decir que hemos venido aumentando y hemos invertido unos recursos muy importantes para mejorar los grupos Gruli, Meteoro, entre otros. Gracias a la denuncia de varios de ustedes con los que tenemos comunicación directa, hemos logrado, por ejemplo, poner puestos de control e identificar los puntos calientes, porque a veces la denuncia no nos llega, con toda la razón, porque los grupos armados organizados te pueden matar si se dan cuenta que tú denuncias. Y lastimosamente, aunque hemos mejorado que eso, y por eso digo no coincide muchas veces la percepción de seguridad con las cifras de seguridad, porque tenemos reducción en casi todos los indicadores menos extorsión y lesiones personales, también hemos aumentado más de un 25% las capturas por extorsión. Tenemos procesos estructurales. La Inmaculada hemos capturado a casi todos sus cabecillas, que es justamente la que delinque aquí en el Valle del Cauca, que está extorsionando transportadores, tenderos, etc. Entonces hemos venido haciendo unos esfuerzos y tenemos un compromiso muy importante, lo que no quiere decir, y en esto quiero reiterar, que la solución nos vaya a llegar en 1 o 2 años. O sea, yo creo que es un poco ingenuo pensar que un conflicto de 70 años, 60 años se va a acabar en 1 o 2 años. Que se están reduciendo los atentados terroristas a pesar de la escalada en el suroccidente, sí. Que disminuye un 5% el homicidio, sí. Que tenemos una disminución de casi el 20% de los hurtos, sí. Hemos recuperado en Valle del Cauca más de 97 vehículos, 86 en el Cauca, 32 en Nariño, más de 5.000 capturas en Valle del Cauca por delitos relacionados con las vías interdepartamentales y las terciarias. Es decir, tenemos una estrategia que, como te digo, es el centro dentro de la estrategia de sectores productivos, el transporte. Claro, viceministra, usted se ha referido al descenso de las cifras de algunos delitos, pero digamos que el bloqueo de vías, que estaba mencionando yo la cifra al inicio, 1.000 bloqueos entre el año anterior y y una mirada que no va hacia la judicialización ni a la confrontación, pues puede ser que no termine en homicidios, puede ser que no termine ni siquiera en el robo de la carga, pero sí en unas pérdidas muy grandes que minan la capacidad de este sector para poder pues, desarrollarse. Entonces tal vez la invito a que mire las cosas desde ahí, faltaba más que la gente presente dijera, bueno, como no nos han matado, entonces menos mal. Aquí quiero decir algo, y es, así como no lo hacemos con los indígenas y los estudiantes, no lo hicimos cuando Pasto se quedó desabastecido y estuvimos negociando con Fede Trascarga porque tuvo Pasto cerrado 3 días y porque tiene Rumichaca cerrado durante muchos días. O sea, esto no es solo para unos sectores. Cuando el sector de carga también para las vías, una vía como la Panamericana, también le genera pérdidas enormes a de eso somos muy conscientes, pero así como no lo hacemos con los transportadores, así como no estamos judicializando que personas de aquí tenían sus camiones parqueados allí, no lo hacemos con otros grupos sociales. O sea, esto no puede ser con unos sí y con otros no. Entonces permitimos que los transportadores de carga bloqueen, ahí sí no importa que se afecten los demás poblaciones, y entonces cuando son los indígenas sí mandamos. No, aquí se da el mismo tratamiento para todos, y así como es legítimo
las solicitudes, por ejemplo, en materia de seguridad, porque no desconocemos que hay unas condiciones complejas de seguridad que estamos atendiendo. Lo que les decía, en el Cauca este año van 30 bloqueos. De esos 30 bloqueos, en la Panamericana, 30 bloqueos. De esos 30 bloqueos, 25 son en el Cauca. De esos 12 son por parte de estudiantes. ¿Por qué? Porque, como les dije, por las situaciones de seguridad están renunciando algunos de los maestros, por ejemplo, en el Plateado, que están en medio del fuego, en las zonas donde tenemos en este momento operaciones militares de combate. Pues digamos, esa es una técnica, ni siquiera está considerado como un delito internacional. Antes de volverle a dar la palabra a los representantes, yo quiero de nuevo pedirles a ustedes que, levantando la mano, contesten una pregunta. La viceministra mencionaba en su primera respuesta que hay un mecanismo de acompañamiento de caravanas para que los transportadores de carga puedan transitar de manera más segura por las vías de Colombia. Y ella decía, a quienes nos han contactado. Mi pregunta para ustedes es si para ustedes como transportadores ese mecanismo funciona, lo han sentido que funciona o que no funciona o que es insuficiente. Si han sentido que funciona, levanten la mano, por favor. Bueno, es muy interesante porque eso lo pidió Fede Transcarga en la negociación en el paro. Entonces es curioso porque era la medida que solicitaban los transportadores. ¿Y qué tanta capacidad tiene el gobierno para prestar ese, mejor dicho, las caravanas por la vida? No sé si te acuerdas de Vive Colombia, Viaja por ella, el presidente Uribe, lo mismo. La capacidad que tenemos. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Un transportador, ya, por ejemplo, acompañamos 5 veces a la semana a lecheros, estamos acompañando, lo hemos hecho con cargas de café, incluso cuando nos llamaron porque se robaron 2 cargas de café en Nariño, desafortunadamente murieron 6 miembros de la fuerza pública en la operación de recuperación de la carga y los camiones. Es decir, esto fue una exigencia de los trabajadores y se pactó en un pliego de peticiones que firmamos con Fede Transcarga. Bueno, yo sé que la representante Jennifer está que se habla, pero permítame darle la palabra al representante Cadavid, que hace rato no habla, para recoger un poco de las ideas a las que hemos llegado hasta acá, pero también para invitarlo a una reflexión sobre algunas cosas que decía la viceministra respecto a cómo se toma perspectiva sobre las cifras, ¿no? Ella le jalaba las orejas a usted por unas cifras que dice que no están correctas, pero más allá de esa cifra es, bueno, se han reducido algunos delitos. ¿Por qué no estamos viendo eso? ¿Por qué no entendemos que estamos en un país donde entrar a confrontar de pronto lo que puede hacer es generar más violencia? No para allá necesariamente, sino más hacia futuro. ¿Sobre eso qué decir? Claudia, gracias. Y pues me toca contestarle lo de la cifra rápidamente, porque si uno la mira en frío dice menos 12%. Resulta que esos que se fueron en el anterior gobierno fueron especialmente una base de miembros de policía que permitieron o aprovecharon un fallo del Consejo de Estado que les permitió el retiro con una edad o un tiempo diferente de servicio. Viceministra, usted sabe que es así. Y usted sabe que las razones por las cuales se están retirando más de 22,000 personas de manera voluntaria es la baja moral, porque han privilegiado y le dan mejor trato al que delinque y al bandido que al miembro de la fuerza pública, y este país sabe que eso es así. Pero adicional a eso, no solamente fueron los que se retiraron de manera voluntaria, Claudia, 656 miembros de la fuerza pública han sido llamados a calificar servicios en 2 años que lleva el gobierno nacional. La mayoría de esos, las personas que más experiencia tenían a la hora de confrontar la criminalidad. Entonces Claudia hace un planteamiento que a mí me parece válido y dice, entonces uno tendría que hacer una reflexión y decir que no todo es autoridad. No, es que no todo es fuerza, Claudia. Pero lo que yo quiero insistir y dejar en este auditorio es que este país no le puede tener miedo al concepto de autoridad, porque nos están haciendo pensar que hablar de ella o confrontar cuando corresponda es un delito mortal o es una herejía. Eso no puede pasar en una república como la nuestra. De resto, sucederán cosas como los mensajes de lo que acabamos de ver en las carreteras del departamento de Antioquia. En un retén de la fuerza pública, a quienes les agradecemos y eso se valora, lo que encontraron fue toda una caravana de miembros de las FARC, entre ellos miembros con órdenes de captura protegidos en camionetas de la UNP, y llevaban menores de edad allí.
Entonces uno dice, ¿cabe en un escenario de esos el planteamiento de la conversación o cabe un escenario de autoridad? Y es allí donde nosotros lo estamos diciendo y lo estamos planteando. Y para que hagamos una conversación sensata, nosotros no vamos a decir que los problemas del sector transporte o de orden público empezaron el 7 de agosto de 2022. Tampoco es cierto. Siempre ha habido problemas, pero sí se han profundizado. Y sí ha habido una negligencia a la hora de atender institucionalmente. La actitud del gobierno nacional frente a los problemas del sector transporte es evidente, yo no la tengo que explicar. Aquí estaban invitados a este panel no solamente miembros del Ministerio de Defensa, sino también del Ministerio de Transporte. ¿Dónde están? ¿Hay algo más que decir que eso? Yo creo que no, pero además, viceministra, yo le quiero agradecer seriamente, porque cualquiera otra persona hubiera dicho, yo por qué voy a enfrentar a los transportadores cuando me dejaron solo a mis colegas. Usted lo hace. Solamente que nosotros tenemos que plantear una postura correcta y concreta. No es la manera en como el presidente de la República se refiere a los transportadores cuando hacen un reclamo, llamarlos extrema derecha, o simplemente diciéndoles o contestándoles. Cuando ellos invocan la Constitución, mire esto, los transportadores invocan el cumplimiento de la Constitución y el presidente les contesta que son la sierra eléctrica del pasado. ¿Yo estoy mintiendo en lo que estoy diciendo? Es así. O cuando se ha hecho un planteamiento para que no nos quedemos solo en el escenario del orden público y la seguridad, cuando se ha tenido que conversar sobre el desarrollo de la infraestructura vial necesaria para el país, más que nadie ustedes lo entienden. ¿Qué es lo que ha contestado el presidente? Que es que esas son las vías para los ricos. Claudia, permítame un ejemplo de los que usted hizo. Levanten la mano de este auditorio los que crean que las vías son para los ricos. Únicamente para los ricos. Únicamente para incorporar al país la mercancía que mata el comercio en Colombia. ¿Alguien cree eso o está de acuerdo con ese planteamiento? Yo no estoy de acuerdo. Y yo creo que ese es el escenario al que hay que plantearle al gobierno nacional. No una mera confrontación de cifras, que también lo podemos hacer. Pero aquí tiene que haber una actitud que, faltando 2 años y en la cuenta regresiva, hoy, cuando se van a cumplir los 2 años, el 7 de agosto, del gobierno Petro, o va a terminar o llegó a la mitad del periodo como empezó, ausente en el inicio, ausente en la mitad del periodo y será ausente al final del gobierno. Decía usted en su primera intervención, representante Jennifer Pedraza, que el gobierno tiene que atender de fondo los problemas, que el tema no es confrontar, levantar, porque la protesta social pues es un derecho, pero ya usted metida dentro del legislativo, ¿qué tan viable realmente es atender de fondo esos problemas que afectan a este sector? ¿Qué tanto le corresponde solo al Ejecutivo? ¿Dónde está, digamos, la dificultad? ¿Es desidia? ¿Es falta de capacidad de gestión, de recursos? ¿Cuál es la dificultad? Bueno, creo que hay que hacer una distinción muy importante, que yo sé que hoy es difícil hacerla porque sí creo que el panorama de seguridad del país ha venido empeorando en algunas zonas en particular, pero una cosa es la acción del crimen organizado y otra cosa es el derecho a la protesta social. Eso es muy importante tenerlo presente. Si no tuviéramos la crisis de inseguridad que tenemos hoy, seguramente podríamos estar hablando en términos más tranquilos de cómo abordar el tema de la protesta social. De alguna manera, el hecho de que la viceministra esté acá, obviamente que nos lleva a hablar directamente del tema de la seguridad, y para mí es clave también ponerlo sobre la mesa, viceministra. Yo, por ejemplo, siempre he sido una persona que aboga porque se dé una solución política al conflicto armado, siempre he estado a favor de esas ideas, y sin embargo yo no puedo guardar silencio con el hecho de que ayer haya fallecido un niño de 10 años porque tenía explosivos de las disidencias de las FARC. No puedo guardar silencio con las declaraciones de quien estaba dirigiendo la mesa de negociación con el ELN, que niega el reclutamiento de menores de parte de este grupo armado. O sea, no puedo guardar silencio, además, cuando el presidente sigue sacando la bandera del M-19 todo el tiempo, como haciendo una oda constante a la lucha armada, como que no está consciente de su papel, que ahora no es solamente el activista,
sino que ahora es la persona que está dirigiendo las negociaciones con esos grupos armados al margen de la ley. Y yo sí quiero expresarle de manera muy fraterna esa crítica, pero también muy firme esa crítica, porque si no hay una apuesta militar que de alguna manera obligue a esos grupos armados a que de verdad lo único que vean sea una salida negociada, lo que ellos van a hacer es utilizar ese cese al fuego, como muchos expertos lo plantean hoy, para fortalecerse y para avanzar en territorios que pues hay que defender la soberanía de nuestro país en esos espacios. Así que en ese caso yo quiero ser muy clara también con Fede Transcarga. Yo personalmente tengo una postura crítica, a pesar de que en términos generales puedo suscribir una apuesta de paz. Considero que si el gobierno no es firme militarmente defendiendo nuestra soberanía, que si sigue haciendo ese tipo de declaraciones, quienes hoy tienen una vocería, empezando por el presidente Gustavo Petro, pues no vamos a llegar a ningún Pereira en esa apuesta. Primero, sobre la protesta social, tú me haces la pregunta, Claudia, ¿qué tan fácil es atender eso? Es que hay que poner un contexto, es que el presidente Gustavo Petro llegó al gobierno prometiendo un tren de Buenaventura a Barranquilla. Entonces, obviamente que la gente del Pacífico tiene unas expectativas que el gobierno nacional no ha atendido, o sea, el presidente no asume con honor y con el respeto que se requiere toda la confianza que el pueblo del Pacífico le otorgó. Eso hay que ponerlo de presente, porque de lo contrario no se entiende por qué hoy esa población está tan decepcionada y tan desilusionada ante el incumplimiento de las promesas del gobierno. Claudia lo ponía de presente también. Yo voté por el presidente Gustavo Petro en segunda vuelta. En la primera vuelta no voté por él. Y francamente tuvimos una segunda vuelta muy difícil. Hoy Rodolfo Hernández está condenado por corrupción y se suponía que era el adalid de la lucha anticorrupción. Y el presidente Gustavo Petro, a mí personalmente, hoy no me representa su proyecto político y me tiene supremamente desilusionada y supremamente decepcionada. Y creo que aquí hablo además a nombre de mi generación. Ahora, toda la gente, yo me atrevo a decir esto, que toda la gente que votó por Rodolfo y por Petro querían un cambio en este país, ¿o no? Toda la gente que votó por esas dos apuestas políticas era porque tenía la expectativa y la esperanza de que de verdad cambiara. Cuando tú me dices qué tan fácil es resolver esos problemas, Claudia, yo te respondo, hay que verlos uno por uno. Creo que desde el 2022 los lecheros llevaban diciéndole al gobierno, oigan, pilas que en el 2025 van a quitar los aranceles para la importación de lactosueros. Y no hay ninguna respuesta al respecto. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Comercio para proteger la producción colombiana? Una propuesta central, y ustedes lo saben porque ustedes son uno de los sectores que si a la economía le va bien, pues aumenta la carga, aumentan los fletes, aumenta la dinámica de la economía. O sea, ustedes saben más que nadie, de alguna manera el sector de la carga es un termómetro de cómo está la economía del país. Este gobierno había prometido una apuesta de reindustrialización, ¿recuerdan? Para mí eso es muy importante. No podemos seguir solamente en un sector primario de la economía. ¿Cómo están las MIPYMES hoy? Sacaron un gran COMPES de reindustrialización, Claudia, pero cuando tú vas a ver, absolutamente desfinanciado. O sea, también creo que no hay una apuesta por atender económicamente la crisis del país. Y es que si la economía no está avanzando, creciendo, eso se vuelve un caldo de cultivo supremamente fértil para la delincuencia. Vean, ¿cómo está la juventud? Ustedes saben que en el 2021 todo el mundo, y hablamos mucho sobre el porcentaje de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, y no porque no quisieran, sino porque no había acceso a esos derechos del empleo y de la educación. Hoy en día, desde mi perspectiva, no se ha atendido suficientemente el acceso a la educación y al empleo de parte de la juventud. El Observatorio Laboral de la Javeriana sacó un informe que presentó que había 1.2 millones de jóvenes que siguen sin estudiar y sin trabajar. Entonces yo quiero enviarle este mensaje al gobierno, ya que usted está acá, viceministra, y es que si no se atienden los problemas de fondo, pues es normal que la gente salga a protestar y a decir, oigan, es que a mí me prometieron esto. Es que yo voté por esto y a la hora del té nada de esto se está implementando. Claro. Y también los sectores que han sido maltratados por el gobierno. Cierro con esto porque pues yo venía preparada para como un debate un poquito más económico, pero estoy también muy feliz de poder hablar de este tema de fondo. Pero el gobierno acaba de anunciar que va a subir el precio del ACPM. Esto se trata de estabilizarlo al precio internacional, o sea, casi que hablaríamos de duplicar el precio del galón de la CPM. Esto tiene un impacto muy importante sobre la inflación. Yo sé que ahorita dicen que son los grandes contribuyentes, pero pues el ministro de Hacienda ya ha dicho que eso hace parte, porque así lo ha pedido el marco fiscal de mediano plazo. Eso va a implicar que se encarezcan los alimentos, va a implicar que se encarezca la ropa, todos los bienes de consumo tradicionales, porque además de los peajes, que obviamente tuvieron un incremento significativo este año por encima del 10%,
vamos a tener un incremento en los costos logísticos. Colombia es el país, uno de los países de la OCDE que más altos costos logísticos tiene. El promedio de la OCDE es 8% y aquí en Colombia los costos logísticos que incluyen el transporte son del 12.6%. O sea, no hay una apuesta por abaratar además el costo de vida. Pues justamente esta tarde el primer panel después del almuerzo, que también tendré la responsabilidad de moderar, es sobre los precios del diésel, así que si usted va a estar acá, seguramente va a ser muy interesante que pueda pues, participar desde el público. Nos quedan unos 15 minutos y yo sé que usted venía preparada para los temas económicos y a eso quiero dedicar estos últimos minutos, porque el tema de la seguridad pues, es un tema que tiene consecuencias en la economía. Voy a compartir algunas cifras. El año pasado se transportaron 10 millones de toneladas menos de carga con respecto al año antepasado. Ese es un indicador importante de cómo se ha afectado la economía, dado que el 90% del abastecimiento del país se hace a través de las carreteras. O sea, eso nos está mostrando los riesgos de abastecimiento o los abastecimientos que ya puede haber habido. Y obviamente cuando estamos hablando de que hay que priorizar la reconstrucción de la economía, ¿cómo es que le están llamando el gobierno? La reactivación económica, gracias. Pues tener esta inseguridad en las carreteras no contribuye en nada a esa reconstrucción económica. Yo sé, viceministra, que usted está en el sector defensa, que aquí debería haber también otros miembros del gobierno, pero bueno, usted es la cara del gobierno en este panel y quisiera saber si también cuando ustedes toman esas decisiones de defensa están en línea con ese llamado a la reactivación económica o no, o están muy centrados en una visión de derechos humanos, una visión de autoridad que es la que usted ya nos ha explicado y de diálogo y demás, o sí compaginan eso con la necesidad de reactivación económica. Claudia, sí lo compaginamos entendiéndolo desde dos visiones. La primera, como yo lo decía, en jerarquía siempre viene la defensa primero y después la seguridad pública y después la seguridad ciudadana. Y dentro de los ámbitos de la defensa se consideran las infraestructuras estratégicas del país, porque de esta depende la supervivencia de todos los colombianos. Y dentro de la infraestructura estratégica se encuentran las carreteras del país primero, además de muchos bienes también de empresas privadas. Es por esto que nosotros, como les decía anteriormente, la política de seguridad y la Dirección de Seguridad Nacional, encabezada de Mario Alberto Ortiz, tiene como norte y prioridad el trabajo por la seguridad. Y esto porque impacta, creo que no es un desconocimiento para nadie, que el hurto, la extorsión, en fin, pues quita capacidad adquisitiva, mina la confianza inversionista. Entonces, la seguridad tiene un impacto directo en la economía del país y por eso es tan importante priorizar la relación con gremios, entre ellos el de transporte de carga. Adicionalmente, y ya que mencionabas la política de reindustrialización, aquí le hago un poco como alarde a mi colega, la viceministra del GESET y veteranos, nosotros lanzamos esta semana Innovarte, que es nuestra apuesta dentro de la política de industrialización para generar procesos de reactivación económica e industrialización por parte de la industria del sector seguridad y defensa. La industria de nuestro sector representa más o menos el 8% a nivel nacional de la industria. Nosotros tenemos Indumil, Cotecmar, Codaltec, entre otras muchas. Y allí entonces se está promoviendo toda la reindustrialización a partir de esto con productos de doble uso. Por ejemplo, para los explosivos que nosotros usamos, las bombas, etcétera, se usa nitrato de amonio. Por lo general este nitrato se importa, pero además es el principal componente que tienen los fertilizantes agrícolas. Es por eso que estamos ya en la estructuración del proyecto para construir la planta y sustituir las importaciones de nitrato de amonio.
Cotecmar ya avanza muy bien y nos vamos a embarcar en nuevos diseños de barcos comerciales para poder venderlos a otros países. Ya estamos fabricando el 100% del galil acá, de las partes del galil en Colombia, y lo estamos exportando a otros países. Entonces, dentro de la apuesta de industrialización, el sector defensa quiere tener un papel relevante, importante. En esto hemos estado con Google, con la TAM, con muchas empresas del sector privado y también la banca multilateral, intentando justamente reactivar el país. Representante Cadavid, sobre reactivación económica y seguridad, ¿cuál es la apuesta a la que se puede, si se quiere, presionar desde el Congreso, ahora que empieza este nuevo ciclo de sesiones, para destrabar estos problemas de seguridad en las vías en aras de lograr esa reactivación? Claudia, yo creo que la palabra que define el estado de ánimo del país es incertidumbre. Y esa incertidumbre la han trasladado también, por supuesto, al campo económico. Nosotros revisábamos unas cifras hace pocos días de una encuesta de la ANDI, cuando le preguntaban a sus asociados cuáles eran los factores en orden de prelación o de importancia que impedían u obstaculizaban la inversión para ellos, tanto interna, que ha bajado bastante, como la extranjera, que también ha disminuido. Tan es así que no hace muchos días el Departamento de Estado saca una nota bastante adversa contra la inversión o sobre la inversión en Colombia. ¿A qué quiero ir con esto? Cuando al gobierno nacional muy recién llegado se le dijo cuidado con la proporción de lo que quiere hacer en la reforma tributaria, porque llegó arrastrando todo incentivo que existía, inclusive llegó atacando posibilidades de las zonas francas, desmontó incentivos que existían, por ejemplo, para la industria del turismo, desmontó reglamentaciones que hacían que fluyera de alguna manera la dinámica económica. Hoy está viéndose la consecuencia. Entonces hay una disminución sustancial del recaudo. Tiene que hacer una estrechez del presupuesto general de la nación, porque lo presentaron de manera desfinanciada en alrededor de 20 billones año 2025. Hablan o estiman los expertos entre 25 y 30 billones para el próximo año 2025. Lo que quiero significar con eso, Claudia, es que la incertidumbre que le han incorporado al país, no solamente en materia de seguridad y orden público, que ya lo tocamos aquí hace unos minutos, la han trasladado también al ámbito económico. ¿Qué le han dicho al país? Viene una nueva reforma tributaria en la que necesitan recaudar alrededor de 20 a 24 billones de pesos. La pregunta es, ¿de dónde los van a sacar? ¿A quién más van a gravar? ¿Qué otro impuesto quieren incorporar? ¿A quién le cabe? ¿A qué colombiano? En una sana lógica le cabe un impuesto más en este año 2024-2025. Entonces yo creo que mientras se habla de un paquete de leyes de reactivación, en donde están dejando por fuera de la conversación a sectores como este, donde tendrían que estar sentados, a FENALCO y a todos los gremios con quien han tenido una diferencia, porque las diferencias las tramitan es ausentándose o maltratándolos, ¿con quién van a reactivar este país? Con decretos, con leyes. Papel puede con todo, pero si no hay conversación, si no hay certeza y si no hay confianza desde el punto de vista de la seguridad del orden público y seguridad jurídica y tributaria, va a ser imposible poder lograr algún grado de reactivación. No sé si usted quiere agregar algo al respecto, representante Pedraza, pero creo que ya está bien para ir concluyendo. De todas maneras, estaba pensando, tratando de pensar como una de las personas que está ahí sentada, cualquiera de ustedes, ¿qué estará pensando? O sea, qué panorama tan sombrío, y yo con todas estas inversiones que tengo hechas, y yo no puedo sencillamente recoger e irme, ¿no? Aquí estamos, este es el país con los retos que tenemos, y todos tenemos algo que aportar. Entonces yo quisiera invitarlos a hacer cada uno una reflexión final de cierre, que sea un poco más propositiva, que sea más de dar herramientas
para que estas personas que vinieron acá a vernos puedan decir, bueno, hay un camino para salir, puedo navegar en estas aguas a pesar de los desafíos? Empiezo con usted, representante Pedraza. Creo que esa es la pregunta más difícil de este panel, francamente. Pero desde mi perspectiva, o el mensaje que yo quiero dejarles en primer lugar, es que el sector de la producción no está solo. De verdad, ustedes tienen personas que les apoyan, que les acompañan, que les acompañamos, porque de verdad creemos que su labor es muy importante para este país. Que cada vez que ustedes deciden invertir, ahorita estábamos con Hernán, pues caminando la feria, viendo cuánto cuesta uno de esos camiones. Y de verdad o sea, esas inversiones son inversiones significativas. Yo me quedé un poco impactada y hay que decirles a ustedes que en este país hay gente trabajadora que está todos los días luchando por sacarlo adelante, entre ellos ustedes y muchos otros sectores. ¿Yo a qué les invitaría? Hoy el Congreso de la República tiene unos grandes debates que se tiene que dar. Estamos a punto de discutir si el gobierno va a radicar unas reformas por fast track, si va a haber reformas tributarias. En todas esas discusiones hay una apuesta del sector de los empresarios y de las empresarias colombianas que no están solos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros luchamos en la pasada reforma tributaria, y Hernán puede dar fe de eso, un impuesto de renta diferencial para las empresas, que reconociera cuando una empresa es micro, mediana, pequeña, y que en esa medida le apostara a tener un impuesto de renta progresivo. O sea, que no pague lo mismo una pequeña, una mediana o una empresa que está creciendo que una gran empresa. Lo ganamos en la Cámara de Representantes. Después el gobierno no lo apoyó y lo tumbó, pero lo ganamos en la Cámara de Representantes. Y si ustedes se están moviendo y si ustedes están organizándose en este tipo de foros, si ustedes están haciendo incidencia política también, hay una gran posibilidad de avanzar en nuestras agendas, porque lo contrario es renunciar. Y la verdad yo no estoy dispuesta a eso. O sea, en sus empresas está el trabajo de cuántas generaciones de sus familias. A mí don Henry, yo le digo así, don Henry me ha contado, por ejemplo, cómo es que ellos han construido su empresa desde abajo. Entonces aquí hay todo un patrimonio y una historia que va mucho más allá de estos 4 años y también de los gobiernos pasados. Estábamos hablando, por ejemplo, de que el fondo de chatarrización llega hasta diciembre de este año. Uno, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué apuesta va a tener el Ministerio de Transporte? O sea, mi invitación es a que nosotros no tengamos una perspectiva solamente pesimista, sino que reconozcamos que la política en Colombia es mucho más de los políticos que estamos aquí elegidos. Es realmente la incidencia también de la ciudadanía, porque lo contrario es dejarle a una gente, y yo que vengo de afuera del mundo político, pues sí, nosotros hoy estamos electos, pero la política no es solamente para los políticos. Aquí también se necesita que la ciudadanía haga una incidencia clave, y de parte mía, pues nosotros somos solamente una curul en mi partido Dignidad y Compromiso, yo soy la única congresista, pero cuenten con nosotros para ese trabajo, no solamente desde el Congreso, sino también afuera, en las reuniones, para convocar al gobierno a que les tenga en cuenta, y además para participar también en las elecciones del 2026, Claudia, que siempre es mi punto. Yo he estado ahí, quizás donde ustedes están sintiendo, no sé, decepción y rabia de la política, hastío de los políticos, que es un sentimiento que yo veo mucho en mi generación hoy. Como no quiero saber nada de política, no quiero saber nada de las noticias, pero si nosotros no tomamos esas riendas, pues entonces se van a seguir tomando las decisiones sin nosotros. Yo creo que ahí hay un espacio en cada apuesta, y no solo las del gobierno, sino también las nuestras, Hernán. ¿Qué vamos a articular en el Congreso para realizar audiencias públicas, para radicar proyectos de ley que recojan los intereses del sector? Porque al final se trata de crear más riqueza en Colombia. Yo creo que esa es una apuesta en la que yo también difiero un poco del gobierno, frente a la apuesta del decrecimiento económico. Yo no me siento identificada con esa apuesta. Si nosotros queremos tener educación pública de calidad, vías de calidad, salud de calidad, tenemos que crear más riqueza en Colombia, tenemos que producir más y de mejor calidad. Entonces ese es el mensaje que yo quiero darles, de que no están solos en esta causa, de que desde el Congreso también los podemos acompañar, pero incluso si es en las calles, pues ahí también vamos a estar. Bueno, pues ella, pero sin bloqueo, dice el representante Sin bloqueo, de Cadavid. Usted es la única congresista de su partido, pero yo creo que se hace oír más que varios congresistas juntos de otros partidos, y eso es muy valioso, representante Pedraza. Viceministra, unas palabras de cierre en el sentido que yo había anticipado.
pues en sentido positivo, pues proponerles, y esto es algo que también repetimos con el ministro Iván Velázquez, quien les extiende un saludo. Como les decía, la percepción de seguridad no siempre depende de muchas cosas, entre ellas, no sé, por poner un ejemplo, para entender la multicausalidad de la percepción de seguridad, las mujeres se suelen sentir más inseguras en el transporte público que los hombres. Entonces, por ejemplo, el género importa para percibir la seguridad, entre muchas otras cosas, los estratos socioeconómicos, en fin. Pero también es una invitación a que construyamos juntos, porque yo entiendo que las campañas del 2016 ya se viene. Esto está generando una polarización muy alta en el país, pero seguir repitiendo y ahondar en la polarización lo único que va a generar es más desconfianza inversionista, caída de los indicadores económicos, entre otros. Y además también hay diversas teorías que demuestran cómo la falta de colaboración y cooperación genera mayor inseguridad. Entonces, si no trabajamos juntos, no hay salida. O sea, no hay otra que trabajar juntos y cooperar. Esa es una de las primeras leyes de la economía clásica. Y pues es la invitación que siempre hacemos desde el Ministerio de Defensa. Trabajemos juntos todos por la seguridad. Representante Cadavid. Claudia, gracias. Nuevamente, Henry, Arnulfo, a Fedetranscarga, a su junta directiva, a cada uno de los miembros que están aquí, a los que no hayan podido llegar, pero tienen esta misma sensación desde cualquier parte de los 32 departamentos de Colombia. El mensaje es: aquí no puede haber desesperanza, Claudia. Hay cautela, hay alertas, hay alarmas, hay riesgos muy grandes, hay realidades económicas y de país que por supuesto nos alertan y preocupan a todos. Pero como lo venía conversando ahorita con dos de los amigos del foro en el bus, no sé si están por aquí, allí los veo. Yo les decía que hay que tener un estado de ánimo que nos permita superar la adversidad del momento. Al gobierno está a tiempo de escuchar a los sectores productivos, está a tiempo de asistir a los foros, está a tiempo de escuchar ideas distintas en el Congreso de la República. No lleven todo al plano de la polarización. Cuando el sector transporte les dice apliquen la Constitución, no es para que le respondan diciendo que son la sierra eléctrica, es para que le den la mano y podamos trabajar. Y desde el escenario en el cual nos encontramos hoy, como congresistas de la República o como ciudadanos con o sin credencial en el momento en que corresponda, nosotros vamos a estar siempre listos a contribuir para sacar este país adelante. Si el sector transporte resiste, este país se levanta. Muchas gracias a todos. Gracias, representante. Yo quiero finalizar con tres pensamientos que he tenido mientras he escuchado aquí a la viceministra y a la representante Jennifer y al representante Hernán. Nosotros tenemos muchas particularidades como colombianos y como Colombia por nuestra historia y porque estamos entendiendo lo que es tener un gobierno de izquierda que no habíamos tenido, al menos no nos había tocado a nadie de los que estamos aquí presentes. Pero a veces es bueno dejar de mirarse el ombligo, a veces no, siempre es bueno mirarse no solo el ombligo sino hacia afuera. Tenemos experiencias de países de la región como Perú, donde a pesar de que ha habido mucha inestabilidad política por varias décadas, el país ha podido de alguna manera blindar su economía. Podemos mirar hacia allá y encontrar experiencias que quizá podemos replicar acá desde el sector empresarial. Segunda reflexión, el diálogo con las comunidades, pues muchas veces se le adjudica solamente al gobierno. Así piensen que se hace mal o que se hace con desidia o que se hace con una visión de autoridad equivocada, no es el gobierno el único que puede hablar con las comunidades. En nuestro propio país tenemos experiencias exitosas de empresas que han hecho un trabajo de diálogo con las comunidades que ha surtido efecto, que ha minimizado impactos, que ha entendido también cuál es la responsabilidad social del empresariado en las comunidades a las que impactan. Seguramente lo han hecho, seguramente se puede hacer más. Y la última idea es la importancia de todos como ciudadanos, no importa si somos parte del periodismo, del Congreso, del gobierno, o sea, me refiero al Ejecutivo, o del sector empresarial,
en defender la democracia. Y defender la democracia implica defender la decisión que tomaron en las urnas los colombianos, de un gobierno que está en curso y que no debe acabar abruptamente, y defender también que ese gobierno gobierne con las reglas de la democracia. Y creo que ahí todos tenemos una oportunidad que va en el sentido de lo que decía la representante Pedraza, de participar, aprovechar estos encuentros también para entender que nuestro rol va más allá de ese oficio que desempeñamos en el día a día y saber como ciudadanos qué otras responsabilidades tenemos. Entonces, yo le agradezco muchísimo a Fede Transcarga esta invitación. Como dije, nos vamos a encontrar esta tarde de nuevo en el panel de los precios del diésel, que lo voy a moderar también. Muchísimas gracias, Henry, por invitarme, a la representante Pedraza, a la viceministra Gómez y al representante Cadavid. Muchísimas gracias por todos sus aportes y un feliz resto de mañana. Claudia, Adelante. gracias. A nuestros panelistas, gracias. Un momento, por favor. Vamos a abrir un espacio de 3 preguntas. Entendemos que el público quiere hacer 3 preguntas puntuales, así que les pedimos el favor de que se queden aquí en la tarima un momento. Nos levantan la mano quienes quieran hacer preguntas y les vamos a pasar el micrófono. Hay 3 preguntas para ellos. Me levanta la mano la persona que quiere hacer preguntas. Eso no lo sabía. Adelante. 3 preguntas y ahí sí cerramos. ¿Listo? Vale. Bueno, Sonia, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Fede Transcarga, por abrir este espacio. Básicamente, más que una pregunta, es una reflexión aquí anotada sobre lo que mencionaba la señora viceministra. Y como asesor en ciertos aspectos del sector transporte, pero más como colombiano, quisiera hacer una reflexión, señora viceministra, y es, usted mencionaba taxativamente que se medía con el mismo rasero y se daban las mismas oportunidades de participación en términos tal vez de protesta, de manifestaciones. La reflexión que quiero hacer más como desde un ámbito personal colombiano, con un hijo, una hija en camino, es, no es lo mismo unos indígenas que están pidiendo y haciendo protesta sobre temas de agua, sobre temas de seguridad. No es lo mismo unos conductores que están solicitando que no les quemen los buses, que los asesinen, que les roben la carga. No es el mismo rasero para asesinos que en las carreteras matan conductores, matan personas, hacen bloqueos, violan mujeres. No es lo mismo. Y esa es la gran equivocación, tener un mismo rasero legal para personas que quieren hacer país con violadores y asesinos. Mi llamado, señora viceministra, como colombiano, es: no se les olvide a los políticos que ese rifirrafe es que fue el gobierno pasado, es que fue el gobierno de hace 2 gobiernos. Eso no construye país. Ustedes son servidores públicos que trabajan para lo público, no para un gobierno que es transitorio y que finalmente, cuando finalicen sus procesos públicos, pues van a volver a ser colombianos como cualquiera de nosotros. Y a sus hijos y a sus padres actuales y al futuro de Colombia son los que nos van a ayudar o van a dejar un país peor del que recibieron. En este escenario le estamos pidiendo apoyo a su país, porque usted finalmente también es colombiana, y no compare a asesinos con personas que quieren reactivar una economía. Muchas gracias. Viceministra, ¿quiere hacer un comentario? Sí, eso pues no sé, tendrías que mostrarme en el video en donde yo comparo asesinos con transportadores o con indígenas, porque no lo hice. Para nada. Ahora, sí, en el derecho todos los ciudadanos, mientras se mantengan en la ley, son iguales. Yo no voy a tratar diferente a los indígenas o a los transportadores o a los empresarios. Y no puedo aplicar el derecho de manera especial o decir, tú sí tienes derecho, pero tú no, porque tú no me caes tan bien.
o tú no eres tanto de mi corriente política. Entonces no, ante la ley, y ese es un principio del derecho, a todos se aplica. Y los delincuentes pues son delincuentes. El Ministerio de Defensa no es responsable de la política de paz, nosotros somos responsables de la política de guerra, no la de paz, pero tenemos que respetar la ley, y la ley le da unas atribuciones al presidente para negociar con los grupos armados organizados, y hay conflictos que se resuelven de manera pacífica, hay conflictos que no. Moralmente esto para las personas, y están en el legítimo derecho de estar de acuerdo o no con ellos, como están en el legítimo derecho los ciudadanos de elegir la apuesta política con el programa de gobierno que deseen, ¿cierto? Y ganan mayoría. Entonces nosotros nos encargamos de que se respete la ley. Los protocolos de protesta están en el decreto 003 de 2021. Cuando hay un delito siempre se tiene que intervenir, no se negocia, se interviene de manera inmediata. Lo cometa un transportador o un grupo armado. Y eso no quiere decir que sean jamás comparables, pero ante la ley el delito es el delito y el que lo comete tiene que pagar. Ese es el principio de legalidad. ¿Hay otra pregunta? Allá atrás y acá. Gracias, buenos días. Mi nombre es Rodolfo Herrera, de la empresa de Ecotransporte Bucaramanga. Mi pregunta va para la viceministra de Defensa acerca del tema que hablaba de acompañamiento de la fuerza pública para caravanas de nosotros los transportadores. Quisiera que respetuosamente revisara y aterrizara esas cifras. Yo no veo a nivel nacional de qué acompañamiento se está hablando cuando tenemos la inseguridad rampante en todas las vías de transporte, cuando en la vía Bucaramanga a la costa, Barrancabermeja a la costa, se ve continuamente inseguridad en las vías, salen a atracar vehículos, salen a parar vehículos, salen a quemar vehículos. Hace poco en Pelaya salió la guerrilla rampante tomándose fotos, mandándola por las redes, salen banderas del ELN en la Lizama. Entonces no veo, doctora, con todo respeto, de qué caravanas habla usted cuando andamos en manos del AMPA y del terrorismo. Gracias. Yo ya les había dicho previamente que la percepción de seguridad no coincide con las cifras y tampoco niega la inseguridad en todo el país. Si nosotros pusiéramos fuerza pública sobre todas las carreteras, no alcanzaríamos a cubrirlas, aún teniendo uno de los ejércitos más grandes del mundo. Para ningún estado es posible estar en todas partes al mismo tiempo. Y por eso es que estamos comprometidos en seguir disminuyendo. La piratería terrestre se ha disminuido más de un 46%. Ahora también puede ser que se haya disminuido la denuncia, ¿cierto? Porque no siempre es que disminuya el delito, a veces también disminuye la denuncia. Para eso tienen que haber evaluaciones de impacto que nos puedan decir. Lo que sí le puedo decir es que Santander y Norte de Santander son uno de nuestros departamentos priorizados. Estamos iniciando en Cauca, Valle, Nariño, Norte de Santander y departamentos del norte del país, que son los que mayor afectación tienen en este momento con las caravanas, pero puede ponerse también en contacto con la policía. Esto no quiere decir, como yo le decía, que le voy a asegurar pues que en 2 años ya no va a haber presencia de ningún grupo armado en Santander, o que nunca jamás en la historia se le van a volver a robar un camión. Probablemente no. Probablemente eso no lo vayamos a lograr, pero yo estoy convencida, porque las cifras nos lo muestran y porque de verdad han estado en el centro de la política, el aseguramiento de carreteras, que tenemos mejorías y que puede acceder a la autoridad pública. O sea, la policía, yo no creo que no les conteste, no creo que el ejército tampoco esté dispuesto a hablar con ustedes. Entonces, eso está abierto, tienen que solicitar también los servicios de acompañamiento y estaremos prestos para apoyarlos. ¿Ya? Bueno, que nos dicen que vamos a pasar a seguir con el programa. De nuevo a la viceministra, muchísimas gracias, a la representante Jennifer y al representante Cadavid. Y ahora sí, Katy, entonces dejo al público contigo.